Bienvenidos a una nueva entrega de Galleta de Campaña en Video Podcast. Se empiezan a perfilar algunos escenarios competitivos en las intendencias. La negociación por los cargos entre el gobierno y la oposición entra en su fase final, con la oposición definiendo cómo se va a distribuir esos cargos. Pero tuvimos los primeros anuncios del gobierno de Orsi Santi, que hasta ahora ha sido un gobierno que no ha logrado marcar agenda. Sí, había mucha expectativa por el primer Consejo de Ministros, que el propio gobierno había anunciado que iba a ser más o menos cada 2 semanas. Bueno, desde que se instaló pasaron 23 días y se da el primer Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros larguísimo para lo que estábamos acostumbrados de la gestión de la calle Pou, pero también los que hacía Tabaré Vázquez. Casi 4 horas de reunión con los ministros presentando cada uno las prioridades de la gestión y después llamando a Orsi dando una conferencia de prensa en la que le pasó raya a por lo menos 4 anuncios específicos, bastante esperados, de los cuales en realidad la principal novedad podemos decir que son 2. De alguna manera un trámite burocrático que es la extensión del descuento que tienen las personas que pagan con tarjeta en los restaurantes, todos nosotros los uruguayos, que se va a extender por 1 año más. Eso se vencía y Orsi anunció que se decidió volver a extenderlo. Y un proyecto de ley específico para liberar una plata de los 60 millones de dólares que el Parlamento le aprobó al CASMU, que está obviamente en una situación financiera compleja, y además la extensión ahí de los veedores, de los interventores que están actuando ahí. Exacto, porque recordemos que la mutualista está intervenida, que es algo que sucedió en el gobierno anterior, que por ahora esta administración ha continuado y que bueno, que se toma esta decisión de liberar más fondos para garantizar el funcionamiento del CASMU. Pero también hubo otras 2 formalidades de alguna forma, porque el proyecto Neptuno, que ha sido una de las principales polémicas de la transición, el gobierno anunció que va a instalar una comisión para empezar a negociar con la empresa, con el consorcio que está detrás de Arasati, y que se pone el objetivo de en 90 días tratar de llegar a un acuerdo, una comisión que va a estar integrada, entre otros, por el Ministerio de Economía, la Corporación Nacional del Desarrollo y también, obviamente, OCE. Sí, y el Ministerio de Ambiente. Y ahí creo que es donde está una de las principales novedades, por lo menos en la instalación de esta comisión, es en quiénes son los integrantes. Lo de OCE, lo del Ministerio de Ambiente, era como de cajón, lo del Ministerio de Economía también, porque es el que tiene que poner la plata. Que Presidencia centralice la negociación es algo habitual en estos contratos tan complejos. Y en realidad la novedad es un poco la CND, que ha acompañado todo este proceso, porque la CND fue contratada por OCE para la elaboración del contrato, para la viabilidad financiera, y ahora vuelve a participar. Eso que da la pauta de que una parte de la negociación va a estar enfocada en el aumento del costo o en la disminución en caso de que se hagan cambios grandes. De todos modos, el gobierno como que lo que planteó, la palabra de Orsi fue no innovar. Eso de alguna manera echa por tierra que en un momento se manejó de que la posibilidad de meter casupá dentro de la negociación. Bueno, al hablar de no innovar dentro del contrato, Orsi eso lo saca. ¿Y qué es lo que queda? Bueno, la posibilidad de cosas que en el observador hemos hablado bastante, que son poner una segunda toma y dejar de construir el polder. Dentro de ese abanico también hay una parte más que es la ecuación económico-financiera de cuánto se le tiene que pagar en ese famoso pago por disponibilidad. Eso es otro de los ítems que el gobierno está empezando a manejar, pero con un margen bastante acotado. Sí, recordemos que el propio contrato que firmaron en la empresa y el Poder Ejecutivo ya incluye unas 4 alternativas que se podrían realizar para modificar algunas de las críticas que el Frente Amplio había hecho a todo este proceso. Obviamente el Frente el gobierno entiende que hay que ir un poco más allá de esas alternativas y quiere también discutir otras cosas que tienen que ver, como decías recién, con lo económico, con lo ambiental y obviamente con la disponibilidad de agua que tiene el proyecto y los problemas que entienden que tiene vinculado a la salinidad. Pero también hubo otro anuncio vinculado a otro tema que también hemos hablado largamente durante la campaña electoral, que es el diálogo social por la seguridad social o por la protección social y la seguridad social, porque el gobierno hace hincapié en el tema de la protección. También se va a formalizar una comisión sectorial que va a estar encabezada, como ya sabíamos, por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero que también va a tener al Ministerio de Salud Pública, al MIDES, al Ministerio de Trabajo, obviamente al Banco de Previsión Social y al Ministerio de Economía. Eso va a ser lo que el ejecutivo de esta comisión, y por otra parte va a haber un plenario donde van a estar representadas distintas organizaciones sociales y también distintas cámaras empresariales. Una de las incógnitas que quedó ahí, que vos muy bien reparaste, es que no nombró a la oposición cuando Rodrigo Arim lo dijo en conferencia de prensa. Eso es un tema que
va a haber que profundizar a ver si la oposición participa y de qué manera, o si participa dentro de las organizaciones sociales, de repente con representantes propios, o quizás como todo esto derive en un proyecto de ley en el Parlamento, también pueda incorporarse el gobierno piense que la oposición va a tener su lugar ahí luego de que el proyecto de ley vaya. Como sabemos, en la comisión que se armó para la reforma de la seguridad social, la oposición participó, en ese caso era el Frente Amplio. Hay que ver ahora si hay una reciprocidad en eso o si simplemente se considera la instancia parlamentaria. El otro punto es que no terminó de ser preciso ni lo detalló, es si se va a bajar la edad de jubilación. El gobierno Orsi había anunciado en campaña que eso era una intención. Después se abrió como un abanico de, bueno, para algunos específicamente. Arim se manejó hoy un poco en esa línea de que van a buscar bajarlos, pero que mantener los estímulos para que la gente tenga que seguir trabajando. Y además, el otro tema que va a entrar en discusión son la manera en la que terminan aportando principalmente los empresarios y quiénes son los que aportan, porque el Frente Amplio, una de las cosas que cuestionó en la campaña, es que el aporte siempre estaba recayendo sobre las espaldas de los trabajadores. Exacto, que no se revisó nada del aporte patronal para la seguridad social. Lo que dice Arim respecto a lo de la edad de jubilación, habla de que, bueno, agregar algunas flexibilizaciones para que sí algunas personas se puedan jubilar antes de los 65 años, pero también tener en cuenta que a medida que aumenta la esperanza de vida, la edad de jubilación tiene que aumentar. Otro de los temas que mencionaba al principio es que, bueno, la oposición está negociando para terminar de distribuir esos 40 cargos que arregló con el gobierno de Orsi, y entramos en una fase final donde el Partido Colorado y el Partido Nacional se distribuyen la gran mayoría de los cargos y ya han definido algunos, por lo menos, órdenes para elegir. Sí, claro, como tienen tanta cantidad de cargos, si bien son 4 partidos los que integran la negociación, porque el Partido Independiente y Cabildo Abierto también están, casi todo va entre el Partido Colorado y el Partido Nacional, porque además están conversando sobre los principales cargos, porque son los que les corresponden. Nosotros ya le dijimos en la galleta pasada el número en el que elige Cabildo y el número en el que elige el Partido Independiente. Son el 17 y el 26. Con eso, lo que hace es que, claro, que los anteriores 16 lugares son entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. Entonces los intercambios son entre ellos en la gran mayoría. Y luego en la interna de cada uno de los partidos. Y ahí también se están dando alguna especie de concesiones para asegurarse lugares en empresas públicas que van a ser muy relevantes. Hablábamos del proyecto Neptuno y eso nos trae a la OCE. La OCE suele ser una empresa que no se prioriza cuando se adjudican los cargos y ahora en este caso OCE está priorizada. El Partido Colorado la tenía reservada, pero en el Partido Nacional de alguna forma se dieron cuenta tarde de la importancia que va a tener y empezaron a aparecer voces diciendo no se puede, una empresa que tuvo tanta importancia en el gobierno de la calle Pou, porque además del proyecto Arasatí, recordemos que tiene el saneamiento, que es una obra enorme para el interior del país, que de casi 300 millones de dólares o más solamente ya adjudicado. Entonces, con todo eso, empezaron a darle importancia a la OCE. Y la OCE puede terminar generando que se cambien todos los cargos que hasta ahora más o menos vienen negociados. Sí, porque lo que pasaba históricamente, que la OCE, al no tener un presupuesto alto para inversiones y para otro tipo de gastos, no era de los que se priorizaba. Incluso más de una vez hablamos durante el periodo pasado de la Cenicienta por este mismo, ¿no? Porque es de las empresas públicas más chicas y por eso no era un botín para ir a buscar como director de la oposición. Pero ahora, como bien vos decías, de estos dos grandes proyectos, que además son un poco bandera del gobierno anterior y que probablemente vayan a ser cuestionados, como ya está siendo cuestionado Arasatí, tener una persona ahí de relevancia para defender lo que hizo el gobierno anterior es importante para los blancos. Y también por un tema de posicionamiento político. Anoche hablaba ahí con algunos dirigentes que están en la negociación y me decían, fíjate que siendo director de OCE por la oposición, Edgardo Ortuño tuvo tanto nivel de exposición pública que terminó siendo ministro de Ambiente sin ser una persona que antes de estar en la OCE estar vinculado a los movimientos ambientales o organizaciones similares. Y ahora lo que calculaban es que todas las negociaciones esas que se van a dar, pero además también el nivel de exposición que le genera por toda esta cantidad de proyectos hace que esa persona, que si bien no puede hacer política, tenga un nivel de exposición muchísimo mayor al que han tenido históricamente los directores por la oposición en OCE. Eso era un tema que le daba mucha importancia. Entonces, bueno, en principio ese lugar está reservado para un integrante de Vamos Uruguay y Vamos Uruguay, el nombre que maneja para designar en OCE es Germán Coutinho. Pero si se va hacia el Partido Nacional cambia todo y
eso podría generar también modificaciones hasta en el primer lugar que nosotros ya le hemos dicho, que es la elección por parte de Alianza País de Antel y Laura Raffo como directora. Claro, porque recordemos que en esa negociación primero elige el Partido Nacional y segundo el Partido Colorado, entonces OCE debería estar en esos primeros lugares si es que efectivamente la priorizan para designar a alguien. Si el Partido Nacional no la elige de primera, ya aparece el Partido Colorado para robársela de alguna forma. Sí, y ahí con una cuestión interna también, que es que en realidad ese lugar va para alguien de Ojeda, pero Ojeda tomaría OCE y luego se lo canjearía de alguna forma a Vamos Uruguay, a Pedro Bordaberry, para poder asegurarse. O sea, ese es el nivel de importancia que le están dando, que un sector lo está tomando, pero luego se lo está cambiando a otro, o sea, como una forma de asegurarse luego internamente. Pero bueno, esto va a quedar definido en los próximos días. Pero Santi, estamos en campaña electoral, aunque a veces no, en Galleta no hemos hablado tanto, pero a nivel país, porque en todos los departamentos están corriendo distintos candidatos, pero hay algunos departamentos en particular donde la competencia genera mayor atención porque se presentan escenarios competitivos. En la gran mayoría de los departamentos la competencia es más interna de los partidos que entre los partidos, pero en 4 departamentos particularmente el Frente Amplio sobre todo cree que hay en 3 que tiene chances de regresar al poder y en un cuarto que cree que puede mantener el poder. Ese es Salto, que tiene además el condimento que es uno de los departamentos donde se presenta la coalición republicana toda junta y es el único departamento de los 3, los otros 2 son Montevideo y Canelones, donde la coalición republicana tiene chances reales de poder competir por llegar al poder. Los otros 3 departamentos que también están en disputa son Río Negro, Paysandú y Rocha, ¿no? Ahí en esos 3 lugares gobierna actualmente el Partido Nacional, en algunos casos con alianzas con otros partidos de la coalición, pero el Frente entiende que tiene posibilidades de llegar al poder o de recuperar el poder en estas elecciones. Sí, sobre todo esa línea ahí del litoral los va a tener muy dedicados a dirigentes montevideanos. Esta semana el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, anunció que iban a empezar a ir a Salto y a Paysandú, también a Río Negro. Con este objetivo, el Frente maneja algunas encuestas que lo que le dan es que hay como una especie de esperanza en la población, en el gobierno de Orsi, y que eso se puede traspolar a las intendencias. Es un poco complicado ese trasvase porque en los temas municipales prima muchas veces más la cercanía y ese tipo de cuestiones en la decisión del voto, pero el Frente va a intentar que arrastrar, como alguna vez ya pasó, el buen resultado electoral que tuvo a esos departamentos. En el caso de Rocha lo que tenés es una disputa entre un candidato como Alejo Umpierres, que va por la reelección, con un viejo intendente del Frente Amplio que también ha estado muy activo porque en la última campaña electoral empezó a comandar la Comisión de Interior y esa Comisión de Interior fue muy bien evaluado su desempeño porque el Frente logró recuperar votos en el interior. Sí, bueno, un poco con eso que decías, la buena votación que tuvo el Frente en algunos lugares en octubre y en noviembre es lo que genera cierta esperanza. Hay algo ahí de lo que los analistas llaman el efecto arrastre, que por lo menos se empieza a reflejar en la opinión pública, lo que no quiere decir que necesariamente eso se transforme en votos, pero sí hay un efecto ahí que, bueno, en encuestas que se realizaron en diciembre y enero daban alguna esperanza en otros departamentos para el Frente Amplio porque lo ubicaban bien con posibilidades de competir. En ese caso, y esto en el Frente lo dicen, esto es un segundo escalón donde si llegamos a ganar o a competir, estar cerca, sería más un batacazo que otra cosa, pero Florida, San José y Soriano, que a esto se le suma la imputación del ex intendente Besosi, son también departamentos donde el Frente ha puesto algunas luces para tratar de mejorar su votación, porque, por ejemplo, en San José ganó tanto en octubre como en noviembre. Sí, y San José no tiene compitiendo a un caudillo, o el principal caudillo de San José, que es José Luis Falero, no está compitiendo, sino que está Ana Ventaverri, que es la actual intendenta, y que es su delfín. Ahí en San José se visualiza como complejo. También San José tuvo un crecimiento de un padrón por la parte más cercana a Montevideo y esa gente vota al Frente Amplio. También ahí hay un tema que están empezando a evaluar también politólogos y los que miran los números más finos, de que esos votos podrían ser un poco más fieles al Frente y no estar tan dentro del padrón de San José como para que pase eso. En el caso de Florida pasó lo contrario a lo que decía del caudillo. El caudillo fue el que regresó, que es el pájaro enciso, y eso es lo que le da como un colchón más grande al Partido Nacional para competir. El último escenario es el de Soriano, donde se visualizaba como muy difícil o casi imposible. Ahora con este tema de Besosi, bueno, el Frente se ilusiona un poco ahí,
hay que ver qué efectos tiene. El fin de semana hubo una manifestación a favor de Besosi en el que logró llevar gente. No es decisivo eso. Hay que ver cómo puede hacer campaña desde su casa, que fue lo que él anunció. Hay que ver qué es lo que pasa con la apelación que hizo. También eso va a incidir en cómo se desarrolle toda la campaña. Pero también es cómo se termina de posicionar el Partido Nacional. Porque hasta ahora todos salieron en contra, pero como que los más tibios, entre comillas, que fueron en el Partido Nacional, empezaron también a reclamar de que se les había ido un poquito la boca a los más radicales, y estuvo eso en una discusión en la bancada que hubo esta semana, de que si tenían que denunciar a la fiscal como Partido Nacional, si lo tenían que hacer individualmente, y hasta dónde tenía que ser la voz así del Partido Nacional tan dura como fue que le salieron. Sí, o sea, más allá de la postura que tome el Partido Nacional, que obviamente fue una defensa en bloque hasta ahora, hablaba con algunos analistas en los últimos días vinculados a la política departamental, que me decían que también la posición de víctima de Besosi le puede jugar a favor en estas elecciones, y además que hay otros ejemplos claros, como el de Artigas, por ejemplo, donde casos de corrupción o de posible corrupción, en este caso Besosi, porque recordemos que estamos en una acusación y todavía no hay una condena, le terminan jugando a favor o no tienen repercusiones electorales. En Artigas pasó que el intendente y la secretaria general y la diputada, fueron condenados, y después en octubre eso no tuvo ninguna repercusión electoral, y ese sector particular del Partido Nacional volvió a ganar las elecciones. Así que veremos cómo se desenvuelve esto. La primera impresión, la primera reacción es que es muy difícil que el Frente Amplio pueda tener algún tipo de chance en Soriano. Sí, un apunte simplemente es que en la manifestación que hubo en la chacra de Besosi, uno de los que estuvo fue el famoso Ricardito, que fue aquel chofer del camión que le llevó los toros y que luego eso se le pagó con parte de una obra, materiales de la Intendencia para una obra que él estaba haciendo. Y Besosi, de hecho, se animó a bromear con que estaba de alguna forma preso por su culpa. Pero también muestra que en realidad no está recibiendo un nivel de reprobación ese tipo de actividades, porque se muestran o se ven todavía como si fueran gauchadas. Exactamente. Hasta acá una nueva edición de Galleta de Campaña en Video Podcast. Nos reencontramos el próximo miércoles.